establecido. Lo mismo sucede cuando se dan declaraciones. El caso ha sido declarado complejo, 8 meses. Policía, por ejemplo, o fiscalía. Si es policía, en el nuevo código siempre es con presencia del fiscal o por orden del fiscal. Eso es lo que no debemos olvidar. Pero le toma su declaración, digamos, después de los 8 meses. Le toma 8 meses y 5 días, y al quinto día de los 8 meses le toma su declaración. Si el abogado de la defensa no advierte esto, no puede pasar nada. ¿De acuerdo? No puede pasar nada. Pero, ¿y por qué no pasa nada? Porque en ese estadio de diligencias preliminares, ¿quién hace el control? Nadie hace el control. El juez de investigación preparatoria recién tiene injerencia cuando se formó la investigación preparatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el abogado de la defensa, muy activo esto, lee la carpeta fiscal y advierte que ya pasaron 8 meses, ¿ya? Y se le tomó su declaración después de 8 meses y 5 días, te plantea una excepción de procedencia. ¿Qué va a sustentar fiscalía? Objetivamente no tiene nada que sustentar. En plazos son de estricto cumplimiento y son perentorios. Entonces, ahí viene el tema de que en el tema de control de plazos, sea por un informe que tenga que emitir policía o tenga por la misma disposición que tiene que emitir fiscalía, tienen que estar dentro de los plazos establecidos. ¿No le parece 120 días demasiado tiempo para...? No, incluso es más. El Código Penal te señala 8 meses. 8 meses. 8 meses, ¿verdad? Justicia tardía, ¿no? Ahora, y eso no es todo, ¿eh? Porque son 8 meses en diligencias preliminares. Y después de los 8, y estamos hablando de los casos comunes, porque si hablamos de caso complejo o crimen organizado, el plazo es más. Ahora, necesariamente, por ejemplo, eso yo lo entendía, de que es muy diferente porque, como señalas, se ven dramas humanos y a veces este tipo de situaciones uno necesita, y para eso precisamente la finalidad de este nuevo código procesal, que es el principio de celeridad, de que si bien es cierto, no necesariamente, y eso por ello se encuentra en la misma disposición, ¿ah? Fiscalía, si bien es cierto, tiene 120 días en emisión de tu disposición, te señala de que puedes incluso concluir antes de ese espacio de tiempo. Pero eso es lo que te señala el mismo código. La práctica es de que hay veces te tienes incluso los 8 meses, formalizas 8 más y pides prórroga de investigación preparatoria. Y en la prórroga puedes pedir hasta en un plazo de 8 meses, ¿no? Entonces, pero son 1 año y medio, y es por ello que muchos discrepan, pues, ¿no? Señalan de que en este tipo, si hablamos del tema de celeridad procesal, debería ser el tiempo más reducido. ¿Debería ser así en algunos delitos? Sí. En otros no tanto. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos, el análisis es distinto. Muy diferente, por ejemplo, a un análisis cometido por un delito contra la vida, el cuerpo o la salud. Sea violación, de acuerdo, digamos, sea asesinato, etcétera, ¿no? Porque en un delito contra la administración pública, el mismo análisis del documento que llega a nivel de fiscalía es extenso. Y ni qué decir en los delitos de lavado de activos, crimen organizado. Entonces, ese análisis de esa documentación, requiere, por ejemplo, de pericias. Requiere de levantamiento de secreto de las comunicaciones. Y eso genera un espacio de tiempo. Y si a eso aunado, a de que no es el único caso que investiga, por eso se habla pues de una sobrecarga procesal. Entonces, esto tiene pues sus pros y sus contras. Definitivamente cuando una persona es investigada o defiende los intereses de alguien que está siendo investigado por fiscalía, lo que se quiere es que su proceso se termine en el mayor tiempo posible. ¿Esto puede ser posible, sí o no? La respuesta es sí. ¿Cuándo? Cuando hay una participación dinámica del abogado de la defensa. Es decir, se ha visto muchas veces que los abogados realizan por estrategia 2 cosas. Primero, Fiscalía está investigando. Cualquiera sea este delito, solicitan lectura de la carpeta fiscal. Si está bien avanzado la investigación del fiscal, no plantean nada. Lo que sacan es copia a veces y van formulando su defensa. Pero ¿qué pasa si Fiscalía solamente tomó una declaración? Solicitó oficios a las entidades, pero solamente le han remitido de las 5 entidades 1. Y ya se cumplió los 8 meses.
Siendo abogado, ¿qué plantearías? Control de plazo. Y ese control de plazo es casi seguro que vas a ganar. ¿Y qué va a hacer después de investigación preparatoria? Le va a dar 10 días al fiscal para que emite su respectiva disposición, bajo responsabilidad de remitir copias a control interno. A control. Entonces, ese aspecto es elemental. Partiendo de ello, pues, de la investigación preparatoria, vamos a señalar acá lo siguiente. Primero tenemos, por ejemplo, una primera definición que nos señala que la investigación preparatoria persigue reunir elementos de convicción necesarios para determinar si la causa probable y base suficiente para iniciar un juicio oral. Ahí eminentemente discrepante. ¿Por qué? Porque la investigación preparatoria con el nuevo Código Procesal Penal, ¿de acuerdo? Primero busca no de frente llegar a juicio, sino analizar si determinada conducta realizada por el sujeto activo es merecedor o no merecedor, digamos, de una atribución de un determinado tipo penal. ¿Qué es lo que sucede en Fiscalía? A diario, ¿de acuerdo?, llegan diferentes tipos de denuncias. Cuando la Fiscalía está en semana de turno, las denuncias que llegan son a través de la noticia crimen. ¿Y qué es la noticia crimen? La noticia criminal. ¿Y la noticia criminal cuándo se dan? A través de los medios, como viene a ser la radio, la televisión, ¿no es cierto? Ahora, luego también se da con las denuncias escritas, que por ejemplo, en las fiscalías comunes es a diario. En las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios también. ¿Qué es lo que hace el fiscal? Llega esa documentación y lo primero que tiene que hacer es lo que uno ha aprendido en pregrado en derecho. ¿Y qué significa? Teoría del delito. O sea, analizas los hechos y lo primero que tiene que hacer Fiscalía es lo siguiente. Para empezar una investigación, ¿qué se requiere? Muy importante. Duda razonable o indicios. ¿Suficiente con eso? Suficiente. Y ahí discrepante, ¿ah? Porque a veces Fiscalía califica diligencias criminales, llega el abogado defensor y dice, pero no me han señalado absolutamente nada, Fiscalía no me dijo dónde participé, cuál es la atribución, el tipo penal, pero el código mismo te establece que es suficiente con indicios, pero indicios razonables de la comisión de un hecho delictivo. Siguiente, duda o sospecha también razonable. ¿Suficiente para iniciar diligencias criminales a nivel de Fiscalía? Suficiente. Luego, con el transcurso, porque aquí mismo la definición lo señala, la investigación preparatoria pues busca recopilar elementos de convicción. Luego, cuando ya se recopila elementos de convicción y van ayudando a tener certeza al fiscal puede emitir una disposición de formalización, pero ya solamente con elementos de convicción y con imputación necesaria. ¿De acuerdo? Pero si Fiscalía con sus elementos de convicción se da cuenta de lo siguiente, primero, de que el hecho no puede tener relevancia penal. Siguiente, de que puede ser un hecho atípico. Entonces, no tendremos por qué seguir investigando y tendremos que archivar. Y ahí viene muchas veces la discrepancia, porque en la naturaleza del Ministerio Público es el defensor de la legalidad. O sea, no te busca, a diferencia del Código de Procedimientos Penales, necesariamente hallarte una culpabilidad, sino se supone que al ser defensores de la legalidad, lo que se va a buscar es ajustarnos a la medida de lo posible a la realidad de los hechos. Y solo esto vamos a tener que sustentarlo a través no de una realidad abstracta, sino de algo concreto. Y lo único concreto son con elementos o pruebas materiales existentes, ¿de acuerdo? O pruebas documentales. Luego, también hay otra definición cuando nos habla de la investigación preparatoria. Por ejemplo, Mario Rodríguez Hurtado señala lo siguiente. Señala que es preparatorio porque construye la pretensión punitiva y deja expedido para la verdadera actuación probatoria en el cual se va a dar un debate en juicio. Obviamente que sí. Volvamos a repetir. Ministerio Público tiene la carga de la prueba. Fiscalía tiene la carga de la prueba. Durante esos meses o esos plazos de investigación, tienes que probar que determinada conducta se realizó. Caso en concreto, si se trata de un delito de homicidio, digamos, Juanito Pérez de 28 años de edad, ¿de acuerdo?, salía, digamos, de su centro de capacitación, ¿ya?, cerca de las 9:30 de la noche.
No obstante de ello, saliendo de su centro de capacitación, es abordado por 3 sujetos, quienes intentan arrancharle su celular y su billetera. No obstante, uno de ellos lo agarra por el cuello, ¿ya? Le agarra del cuello para que no se escapa, y es tanto la presión que termina desmayando. Ya camino al hospital, muere por un cuadro, ¿no? En este caso, hipolemia. Muere. Pregunta, en ese caso, si fuéramos Ministerio Público, ¿cuál sería el primer acto de investigación que podríamos solicitar? El resultado de la muerte. O sea, ya tenemos al fallecido. Y la persona se fugaron. Y ustedes saben, cuando hay este tipo de situaciones, los testigos no dicen nada. Por temor, ¿no es cierto? Por temor. ¿Cuál sería tu primer acto de investigación? Obviamente, el resultado de la necropsia practicada. Primero, para ver las consecuencias de la muerte. Porque puede haber que no haya existido realmente un asalto ni nada. ¿No es cierto? Pero ¿cuál será el elemento más importante que a veces se da a nivel de fiscalía en estos casos de delitos? Lo que son los vídeos.